intentando superar la visión positivista y naturalista del derecho, el cual un conjunto de normas válidas no solo están pensadas con términos lógicos entre unas y otras, ni tampoco Dios ni la razón son la fuente del orden jurídico. La historicidad en el derecho es el factor principal para la comprensión del desarrollo del ordenamiento jurídico. El marco histórico ha logrado en el trayecto de la asistencia del derecho acompañar las distintas transformaciones del mismo, basado en el discurso integrado por un conjunto de normas, las cuales han ido dando forma a la sociedad en un clima de legalidad y realismo jurídico. Resaltar que el concepto de historicidad, si bien, como antes destacamos, un conjunto de normas, sí son una parte importante del derecho, pero no lo es todo en su formación y para su objetivo. El fin del grupo de normas es explicarnos el lugar que el derecho ocupa en la vida social. Las normas dan forma y legitimidad a la demanda de la sociedad para tener una sociedad ordenada y contenida. Desde el principio del derecho hemos notado que el acompañamiento de la historia legal ha tenido diferentes matices que no siempre han sido la voz social, sino pretensiones poderosas y patriarcales. Nuestro ordenamiento jurídico hasta no hace mucho tiempo atrás estaba bajo estas influencias. Con la llegada de la democracia se dieron cambios fundamentales y significativos en los logros respecto de la transformación de la sociedad y con ello el marco legal. Esta bisagra nos ha alejado del tipo de familia tradicional y conservadora, también de los estereotipos exigidos para el comportamiento social y la más destacada, la indiferencia sobre la participación de la mujer en la vida pública o social, entre otros. 2 décadas después comienza un cambio de paradigma sin precedentes. En el derecho de la historicidad se ha forjado con el reclamo de las masas, que son representadas por los movimientos sociales. Ellas son el génesis de los cambios en el derecho. Son quienes tienen el verdadero poder y la voz de quienes no gozan de ellos, logrando la inclusión de quienes no están beneficiados de los derechos adquiridos. Es aquí donde es fundamental la actuación activa de los operadores jurídicos, haciendo respetar el cumplimiento efectivo y participando para que los mismos sean favorables en los nuevos conceptos del derecho para seguir labrándolos. Recordemos que el derecho tiene un sentido significativo para la performance de la sociedad, acompañando desde la legalidad y el realismo el discurso del derecho en el marco histórico. No hay un derecho válido, sino que se corresponde con los momentos históricos que le da forma al empoderamiento social. En Argentina, entre tantos logros, podemos resaltar la sanción de la Ley 26743 en el año 2012, conforme a la determinación del sexo. En la modernidad, el derecho se ha convertido en el discurso del poder de la sociedad. Es por ello que desde nuestro posicionamiento en lo contemporáneo queremos seguir creando conciencia para que los derechos no solamente sean abstractos, sino que sean tangibles, concretos y válidos para la resolución expedita en respuesta a la demanda de la sociedad, conforme a avanzar en relación en la perspectiva de género e intereses de derechos humanos en función a lo judicial. En estos últimos años, nuestro ordenamiento ha ido transformándose respecto al valor y participación de la mujer. Ejemplo, la patria potestad compartida. Como sociedad empoderada, hemos fraguado el derecho alcanzando logros feministas. El aborto legal gratuito, la identidad de género, el matrimonio igualitario, la adopción en parejas de ambos sexos, cupos laborales para el colectivo trans, en el nuevo ordenamiento jurídico como resultado de las luchas de las organizaciones. Entonces decimos que a lo largo de la historia del derecho nos refleja el estado de situación de las relaciones sociales en un lugar y tiempo determinado. La historicidad es necesaria para comprender el fenómeno jurídico y que no es posible separarlo de los acontecimientos históricos, del momento histórico en que este se produce. Retomamos otra definición importante para el grupo de investigación. Esta es entender al derecho como un discurso del poder.
Para poder entender esto, partimos de la definición del filósofo Michel Foucault, y es que el poder es una cuestión relacional, es decir, no es algo que se posee, no es un objeto, sino que depende todo el tiempo de la relación de fuerzas. Y esta relación de fuerzas se modifica constantemente. Por lo tanto, el fenómeno jurídico puede sostener al mismo tiempo relaciones de poder que se dan históricamente, que se dan tradicionalmente, o puede subvertir esas relaciones de poder, modificarlas, en lo que se conoce como la función paradojal del derecho, según Carlos Cárcova. Los cambios en el derecho no producen cambios automáticamente, no producen cambios inmediatamente. Al ser el derecho un discurso social, tiene entonces un efecto performativo, un papel simbólico en la sociedad muy importante. Entonces, cuando se codifican nuevos derechos, cuando estos nuevos derechos pasan a ser parte del ordenamiento jurídico, esto da lugar a que se legitimen las luchas en torno a estos nuevos derechos, las luchas que ya se venían dando históricamente. Podemos nombrar como ejemplo la Ley 26.618, sancionada en el 2010, la conocida como Ley de Matrimonio Igualitario. Esta Ley de Matrimonio Igualitario tiene un ejemplo clarísimo de lo que es el lenguaje performativo o el derecho como una cuestión performativa, en el ejemplo de reemplazar una frase, la frase conocida como unión entre hombre y mujer, la reemplaza por unión entre contrayentes. Esta palabra, contrayentes, no tiene carga de género. Por lo tanto, otorga derechos a una parte de la población que le venían siendo negados históricamente. Es decir, desactiva la carga de género entre masculino y femenino, que es lo que nos interesa, cómo el derecho construye relaciones o sostiene o puede deshabilitar ciertos estereotipos de género. En el campo del derecho, el uso del género como categoría de análisis desmistifica las características de objetividad, racionalidad y neutralidad que Kelsen le asignó a esta disciplina para justificar su carácter científico, proponiendo la necesidad de descontaminar el derecho de cualquier influencia ideológica, moral, política o sociológica. Francis Olsen denuncia esto y explica que nuestro pensamiento se ha estructurado en torno a los dualismos, racional y irracional, objetivo, subjetivo, abstracto, concreto, universal, particular. Estos pares duales sirven para dividir las cosas en polos opuestos. Y este mundo dual tiene 3 características. La primera característica es el dualismo sexualizado, donde una mitad se considera masculina y la otra femenina. La segunda característica es que los términos de los dualismos no son iguales, sino que constituyen una jerarquía. Lo masculino es privilegiado como superior, mientras que lo femenino es considerado como inferior, negativo. Y por último, el derecho se identifica con el lado masculino de los dualismos. Veamos en particular esta última característica, el derecho como concepto masculino. Decíamos que el derecho se identifica con los lados jerárquicamente superiores y masculinos de los dualismos. Y aunque la justicia sea representada como una mujer, según la ideología dominante, el derecho es masculino. Se supone que el derecho es racional, objetivo, abstracto y universal, tal como los hombres se consideran a sí mismos. El derecho aparece como ordenado, coherente y racional, cuya regla básica de formación es aquella que determina quiénes están autorizados para imprimir sentido jurídico a sus actos o palabras. Construye una ilusión, un mundo donde la realidad está desplazada y en su lugar se presenta otra imagen, como real. El derecho es uno de los elementos que contribuye a la configuración del estereotipo de género. Y a partir de esta construcción se reconocen o se niegan derechos a los distintos sujetos. Es que, como Bourdieu dice,
El derecho es la forma por excelencia del poder simbólico de dominación que crea las cosas nombradas. El discurso jurídico opera simbólicamente, otorgando legitimidad a las estructuras sociales de dominación masculina, representación revestida por la objetividad de un sentido común. El discurso jurídico aparece como producto de un consenso práctico y dóxico de la división del mundo. Estas reflexiones pretenden poner en evidencia la necesidad de dejar de observar al derecho simplemente como un conjunto de dispositivos y reglas que puedan ser modificadas adoptando una forma más favorable hacia un grupo o grupos de sujetos. El derecho implica un proceso complejo de reproducción simbólica que no siempre es fácil de advertir. En esta breve presentación nos importa considerar al derecho como un discurso social creador de identidades en torno al género y las sexualidades. Es decir, el discurso jurídico construye subjetividades al interior de las relaciones de poder y subordinación que organiza el género. Nuestro punto de partida va a ser Alicia Ruiz y Judith Butler. Para la teoría crítica, el derecho es una práctica social, un discurso productor de identidades y subjetividades, lo que exige ver más allá de los límites de lo normativo. Dijimos que el discurso del derecho configura sujetos con asignaciones sexogenéricas y es a través de las relaciones de poder y de las restricciones normativas del imperativo heterosexual que el orden de género binario dicta las morfologías ideales del sexo. Entonces no solo asigna caracteres, normas, valores, actitudes a las personas conforme se las clasifique en masculino o femenino. También estas relaciones producen exclusiones, una esfera de sujetos y corporalidades ilegítimas e incomprensibles. Expliquemos un poquito más las relaciones de subjetivación y exclusión que se traman en el derecho como dispositivo de poder. A comienzo de la década de los 90, en el género en disputa, Butler expuso a la heteronormatividad como una cuestión inminentemente política, como el modelo hegemónico donde la heterosexualidad fija las normas a seguir. Así, el género se construye a través de las relaciones de poder, que dependen de la violencia normativa que conllevan las morfologías ideales del sexo, es decir, violencias materiales y simbólicas que se ejercen a partir de moldes, formatos, estructuras ideales del cuerpo sexuado. Y esto en Butler se relaciona con la performatividad. El género no es algo que se tiene o que se es, sino algo que se hace. Y son estas normas las que dictan el hacer de un género. Y el efecto de la teoría de la performatividad sobre la distinción sexo-género es que no existe un sexo biológico y un género construido, sino que lo único que hay son cuerpos construidos culturalmente y no existe la posibilidad de un sexo natural, porque los acercamientos al sexo siempre están mediados por la cultura y el discurso. Afirmamos que vulnerabilidad y performatividad se enlazan, por tanto tienen que ver con quién puede ser producido como un sujeto reconocible, un sujeto que está viviendo, cuya vida vale la pena proteger y cuya vida, cuando se pierde, vale la pena llorar. La vida precaria caracteriza aquellas vidas que no están cualificadas o valoradas como reconocibles, legibles o dignas de estremecer. La cuestión de la vulnerabilidad y la precariedad son importantes, ya que aquellos sujetos cuya condición es vivir bajo el signo de lo invivible son necesarios para constituir la esfera de los sujetos. Los cuerpos abyectos son cuerpos que están por fuera de lo legítimo y lo inteligible, donde lo legítimo es el ámbito de lo normativo y lo inteligible pertenece al campo epistemológico. Esto así porque se trata de cuerpos que no se entienden, cuerpos que son incomprensibles. El otro, dijimos, el ámbito de lo normativo, son cuerpos ilegítimos, cuerpos que no deben ser. De ahí que la pregunta de Butler sobre las condiciones para el reconocimiento de dichas vidas, pregunta política y jurídica, se ancla respecto de las vidas que no merece la pena salvar, de las vidas que no se protegen y que no merecen que se llore por su pérdida.
Finalmente, Butler propone no solo una teoría, sino una agencia o una subversión, mostrando que las prácticas sexuales tienen el poder de desestabilizar el género. Y recordemos a Ruiz cuando nos dice que no hay sujeto por fuera del discurso del derecho que lo instituye. Entonces, las luchas por los derechos sexuales y la identidad de género tienen una potencia particular para rehacer la realidad y desafiar la noción de humanidad.